Bien, en la sección de destilación, vamos a ver, no sé cuántas cosas, pero primero vamos a ver lo que es tecnología. Estamos hablando del proceso, o sea, el diagrama de proceso, flow y todo eso. Vamos a ver la parte de conceptos, principalmente lo que es el tema equilibrio. Vamos a recordar algo de termo. Ya en la clase A, también terminamos un poco aquí con algunos aspectos de diseño. Diseño que es del tapé, no sé, por la altura del teclado. Después, modelado de los boilers, son los calefactores, los Keros, ¿cierto? Y vamos a ver un poquito de PID. Eso ustedes lo van a ver en el curso Fundamento de Control Industrial, pero es Process and Instrumentation Diagram. Hacer la conexión con las cosas, con las partes que vamos a ver. Ya en la clase 2 nos vamos derecho al método de McKay-Field, McKay Field, son dos señores, uno químico y otro ingeniero químico del MIT. Después, la clase que viene, vamos a ver casos y simuladores. Aquí un proyecto va a explicar, por ejemplo, cómo lo hacen con el azeótropo, con Thermal Evaporation, que es destilación pero con membranas. Y el caso 4 es destilación para. Hace tiempo que no lo enseño, producto de la pandemia. Pero el concepto es magma, es distinto a todo lo anterior. Eso es lo que vamos a ver durante este módulo. Y vamos a partir con la clase que es un poco más de aspectos tecnológicos, o sea, cómo funciona el aparato, y aspectos un poco más operacionales. ¿Ok? Entonces acá a su mano derecha ustedes pueden ver lo que conocemos como una torre de destilación. ¿De qué tipo? Platos. Se ven claramente los platos, donde yo les explicaba que la altura entre ellos está determinada por diseño mecánico. En esta presentación les muestro esas distancias. Una cosa muy importante, y al igual que el caso de las torres de absorción, la razón L sobre G, y aquí multiplicado por unos factores, en realidad elevado a 0,5, la raíz de las razones de densidades, tiene que ver, esta es corrección por volumen esto, y lo que es la velocidad del vapor sería la equivalencia de lo que ustedes vieron en un equipo gas líquido, L sobre G contra G, que hay rangos en los cuales hidrodinámicamente podemos operar. Y aquí claramente se entiende lo que es el flooding, inundación, cuando usted tiene mucho vapor y el líquido no pasa a través de estos platos, queda retenido y se inunda, no baja. Sube y se empieza a llenar de líquido. Eso se llama flooding, que quiere decir inundación, con H intercalada, ¿cierto? Después, al contrario, si usted tiene, por ejemplo, baja mucho la presión de la temperatura alrededor, no hay vapor que fluya, no hay vapor, y por tanto el líquido pasa de largo a través de los orificios. Y eso hace que el líquido empiece a gotear, y eso se llama lloriqueo o whipping. ¿Ok? Entonces son los dos extremos que uno tiene que tener cuidado desde el punto de vista de la operación. El L sobre G me va a determinar en qué rango estoy. Por ejemplo, el sistema que estoy operando también me va a determinar esta curva. O sea, lo que les quiero decir, vamos a conocer aspectos de equipos y también aspectos operacionales que nos permiten operar y diseñar estos equipos de destilación. Simplemente a modo de referencia, ¿a qué corresponde ese equipo? ¿Qué es lo que es primero como equipo? ¿Y qué equipo es? Un intercambiador multitubular. El vapor va por carcasa por tubo. Por carcasa. Si se fijan por aquí, se llena el líquido, pasa de largo el líquido y el vapor entra a esta carcasa, ¿sí? Este es el condensador.
el líquido que sale, ¿por dónde sale el líquido? Para acá sale el líquido. ¿En qué condición sale ese líquido? ¿Enfriado, saturado, sobrecalentado? Sale saturado, ¿cierto? ¿Es temperatura de rocío o temperatura de burbuja? Rocío, porque está condensando. Bien, pasamos a parte. Después tenemos un segundo condensador que les expliqué en la clase número 1, cuyo propósito es... ¿Usted, Juan? Este segundo equipo, que es un intercambiador de calor multitubular, ¿cuál es el propósito? Porque tengo dos intercambiadores de calor. Para, no te escucho bien. Muy bien, ¿eh? Funcionó, muy bien. Después acá tenemos este aparato, ¿y qué podría ser? Es un intercambiador de calor vertical, bien hasta acá, que está inyectando por tubos. ¿Y qué es lo que hace? ¿En frío o calienta? Puede ser algo calefactor, pero generalmente es vapor, alimento con vapor, y esto va a generar una vaporización, fase líquida. Si se fijan, acá tienen burbujas de vapor con una columna hidrostática. ¿Qué efecto va a generar? Menor densidad va a generar un efecto sifón, va a empezar a recircular esto. Que es el mismo caso que ustedes tienen en la columna de destilación de vidrio del Lowe. Tienen un balón con un serpentín, se calienta, genera vapor, cambia la densidad aparente y empieza a circular. Vamos muy bien. ¿Y este otro equipo qué propósito tendrá? Ahí calentó esto, ¿cierto? ¿Condensarlo? Precalentarlo, es integración energética. Aquí lo precalienta. Del mismo modo, este otro equipo que está acá al final. No, acá lo enfrían. En algunos casos, lo que uno hace, recupera calor en la descarga porque está saturado, pero en este caso lo está enfriando para acondicionarlo para la etapa posterior. ¿Ok? Eso lo vamos a ver con un poco más detalle. Como el equipo que está acá está un poco más visible desde el punto de vista de ingeniería de proceso. Les recuerdo que las rayas son los platos, y aquí ocurre algo interesante. La torre de destilación lo que busca es generar un gradiente de temperatura, desde lo más caliente a lo más frío. Esta es la zona donde se agrega energía, en la parte más caliente, y acá se enfría. Esto genera un gradiente de temperatura, por tanto, los componentes más pesados se mantienen acá empiezan a huir, y en la medida que tú subes, los más pesados empiezan a bajar en composición, porque la temperatura es más baja, empiezan a condensar los más pesados. Mientras que los más livianos, dado que los más pesados empezaron a condensar, se enriquecen por un tema de qué fracción es la que prevalece, ¿cierto? Bueno, acá tenemos el intercambiador, acá está reflejado que es por carcasa, por tubo el enfriamiento, por carcasa el condensado, se más claramente, este es el tanque de acumulación, para que tenga líquido y pueda circular aunque esté condensado en la columna hidrostática. Y se intenta graficar que está un poco más abajo, se recircula aparte de este flujo. Eso lo conocemos como reflujo, y la idea del reflujo es volver a poner en contacto la corriente que está arriba, ¿cierto? Con una corriente que se está enriqueciendo. ¿Cuál es la gracia de ese reflujo? Que permite enriquecer el tope. Si yo quiero controlar la composición del tope, lo que hago es aumentar el reflujo. ¿Ok? Si yo quiero enriquecer este producto, si yo quiero aumentar el throughput de esto, lo controlo con temperatura. Entonces acá está la temperatura del fondo, la temperatura del condensador, y como vamos a ver, hay dos líneas de operación, una que corresponde al tope, la rectificación, y una línea de operación que corresponde al fondo. ¿Qué cosa ocurre acá? Interesantemente, entra líquido de la alimentación. Digamos, este líquido puede entrar en 5 formas: la estalpía, sobreenfriado, sobrecalentado, que ya lo vamos a ver, no importa eso todavía. Y acá sube vapor y cae líquido. Entonces, este sube vapor y cae líquido en esta zona de acá corresponde a esta condición de operación, ¿sí? Que tiene distintos flujos, mientras que en esta zona de acá a lo mejor parte de este líquido baja, depende de la condición como viene, si viene sobrecalentado o sobreenfriado. Pero esto puede ir hacia abajo o hacia arriba, o mantenerse en forma pareja. Entonces esta zona de acá me va a generar la segunda línea de operación, que es
líquido descendiendo, perdón, vapor ascendiendo y líquido bajando. Acá lo que uno hace es un balance y llega a estas dos líneas de operación porque el equipo ocurren dos fenómenos, uno que es el stripping y el otro que es la rectificación o enriquecimiento. El stripping es el despojamiento en el mismo equipo. Fíjense que la curva de equilibrio es una sola, la curva de equilibrio, que está solamente en función de las composiciones. Aquí detrás hay temperatura también. Esta es la correlación que hay entre las distintas combinaciones de composición que obviamente está asociado a la temperatura. Es decir, si yo pesco este punto, para que este punto exista acá, hay una temperatura y una presión única. ¿Ok? Pero aquí está reflejado, a diferencia de lo que hemos visto en la absorción, las dos composiciones en equilibrio, la fase líquida y la fase vapor de un mismo componente. Este sistema que estamos viendo está simplificado para dos componentes, y aquí estoy graficando solamente el más volátil. El otro componente, en cualquier punto donde yo esté, por ejemplo, si tengo 0,4 del más volátil, va a ser 0,6 del más pesado. ¿Ya? Y si me voy aquí a la línea, si la línea dice ya, por ejemplo, tengo 0,4, voy a tener 0,75 en la fase vapor del más volátil, por tanto voy a tener 0,25 del más pesado. Entonces, si tengo una composición, tengo el otro, porque es un sistema dinámico. Esto lo vamos a ver con mucho más detalle en la clase del miércoles. Ya se las envié para que ustedes vean paso a paso todas las... Igual vamos a llegar a una receta al final, pero es interesante ver cómo uno pasa por un balance. Esto es producto de un balance de materia, plato a plato, y un balance de energía. ¿Ya? Y aquí aparece misteriosamente esta línea Q, que refleja el balance de entalpías. ¿Ok? Pero esto es solamente introductorio, lo vamos a ver con más detalle. Aquí lo interesante es el método McKay-Thiel, que se desarrolló el año 1925 por estos dos señores, Warren McKay y Ernest Thiel, en 1925 del MIT. Uno es químico y el otro es ingeniero químico. Recordemos una época que no había computadora, solamente regla de cálculo. Va a cumplir 100 años McKay-Thiel, y nosotros lo ocupamos en transferencia de materia, por ejemplo, para dimensionar extracción por solvente. ¿Ok? Porque lo que busca es este concepto de las etapas de equilibrio. Y nuevamente, una vez que usted tiene esta línea, determina el número de platos de equilibrio en el caso de platos. Si fueran torres empacadas, el número de etapas teóricas de equilibrio. ¿Ok? Y obviamente también hay un método con un integral, cuando tiene la condición de equilibrio, para poder determinar la altura de etapa teórica. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en esta sección. Bien, repasemos un par de conceptos. Concepto de volatilidad relativa. Si usted tiene, por ejemplo, etanol agua, benceno tolueno, estos son separables si, solo si a una condición de temperatura hay diferencia significativa de presiones de vapor. ¿Ok? Ahí inmediatamente saltamos con el caso de un azeótropo. ¿Tú te acuerdas? Un azeótropo. ¿Tú sabes lo que es un azeótropo? Hay una condición en el equilibrio líquido-vapor que tiene la misma composición fase líquida y fase vapor, lo que me hace muy difícil separar. A menos que cambie o presión, agregue otro componente o haga otro proceso como el uso de membrana. Entonces vamos a dimensionar este alfa y J refiriéndonos a que es la presión parcial del componente I sobre la presión parcial del componente J. Mientras más alta sea la diferencia, es más fácil separar. Por tanto, esto lo deberíamos ver reflejado en una curva de equilibrio un poco más preferente a la separación, que es alejándose el eje por el discipulado. Como ya vamos a ver. Depende de la temperatura, depende de los componentes, ¿cierto? Ahora, en general, estas volatilidades son relativamente constantes a lo largo de la curva de estilación. No es tan verdad porque depende de la presión de vapor, entendiendo que la variación de temperatura no es tan significativa. El método McKay-Thiel tiene un montón de supuestos, como nos van a ver, que son en esta época ridículos, como flujo equimolar, que no hay pérdida, un montón de cosas, pero es suficiente para aproximar. Recuerden que ustedes van a usar programas un poco más avanzados, partiendo por Kempser, que ya hace una pega un poco más rigurosa desde el punto de vista de los equilibrios, modelos termodinámicos, y después ya Aspen, ¿cierto? Que ella es profesional. ¿Sí? Siguiendo con esto, y si metemos un poco más de termodinámica, ustedes recordarán los factores K, que en cierto modo vienen a
representar esta separabilidad que tienen, pero ya con modelos termodinámicos un poco más complejos, ¿cierto? Y llegamos a la relación que hay entre las composiciones. ¿Ya? Pero básicamente estamos detrás del alfa, ya sea determinado por presiones de vapor o sea determinado por factores K. Y aquí tenemos los distintos modelos de termodinámica, no tan solo para componentes binarios, sino también para multicomponentes. Es el caso del Kempser, que también te permite ingresar los factores K, si se meten un poco más en detalle. Pero es la misma idea. Ahora, ¿qué pasa si estos componentes, como yo les explicaba, pues aquí como este K1 es X1 dividido en X1 dividido en X1, ¿cierto? Y el K2 es I2, que en este caso I2 es 1 menos I1, dividido por X2, que en este caso es 1 menos X1, podemos llegar a una función de dos variables, en este caso el componente más volátil. Una vez si despeja esto, llegamos a esta expresión que es súper útil, la ocupamos harto para simular y todo, que a la larga una ecuación de segundo orden para poder relacionar la volatilidad relativa con la composición, ¿cierto? Es bueno que ustedes la hagan en MATLAB, en Excel, ¿sí? Profesor, me consulta en este caso, ¿cuál es el componente que iría arriba para hacer el más liviano? El más liviano, o sea, sí, el más liviano. No, la verdad no. Sí, pues el más liviano, mayor presión de vapor. Sí, está bien. Sí, los alfas son mayores que 1. El más liviano, por tanto, el mayor presión de vapor. Es más liviano. ¿Ya? Está bien. El alfa es mayor que 1. ¿Ok? Ahora, si verificamos distintos alfas, como te indica acá, un alfa 1,1 está muy pegado al eje de 45 grados, por tanto la separación es bien compleja. Recordemos, supongamos que tenemos una línea de operación 1 y vemos el número de etapas, serían muchas etapas. Mientras que el alfa 20, uno se diagrama con las escaleritas, le va a dar 2 etapas. Entonces, mientras el alfa sea más grande, quiere decir que las presiones de vapor son muy distintas o los factores K son muy distintos, ¿cierto? La presión de vapor del más chico, del más volátil es muy alta relativa al más pesado, por tanto la separación es más fácil. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir, es el gráfico, ocupamos hasta esta expresión. Evidentemente hay casos más complejos, como metanol agua, no es tan ideal como parece acá, pero eso se encargan los software. Lo importante es que ustedes entiendan qué quiere decir, cómo se ve este gráfico desde el punto de vista de separabilidad. Ustedes lo ven y ya se separa más fácil o no. Lo mismo es aplicable a extracción por solvente, por ejemplo, como veíamos. Eso si se recuerdan bien, cuando comparamos las líneas de operación, el caso del SX de cobre con una oxima, es más o menos como la curva roja o celeste, entre esos dos, entre 5 y 10. Entonces eso implicaba que tenía 2 etapas y las plantas de extracción por solvente funcionan con 2 etapas. A diferencia, por ejemplo, una planta de extracción por solvente con uranio, que es así más o menos la curva, esas tienen 12 etapas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el número de etapas de equilibrio necesaria va a ser función de la curva de separación o este diagrama que lo estamos viendo en destilación, pero es útil para otros procesos. ¿Sí? ¿Sí? Separar. Se requiere menos etapas, o la secuencia es más fácil separar, tienen una propiedad más distinta, es diferente, y por tanto menos etapas. Más fácil separar, menos etapas. Y eso se ve acá, en la definición. Si la presión de vapor del más volátil es muy alta relativa al más pesado, es más fácil separar. Pero sigue la secuencia de termodinámica y la implicancia que hay de diseño. ¿Okay? Bueno, y aquí algunos ejemplos, a lo mejor yo creo que se alcanza a ver bien. Entonces veamos, por ejemplo, fíjense, estas volatilidades relativas son chicas, ¿no? Entonces esto tiene 130 platos, 90 platos, lo que hablábamos recién, ¿cierto? Veamos una volatilidad grande, esta tiene 80 y tiene 16 platos, pero esta tiene 11 de volatilidad, menor que esta. Sin embargo, tiene casi los mismos platos.
Alguien me podría, esto es cianuro en agua y esto es agua y etilenglicol. Alguien me podría decir por qué estoy teniendo una volatilidad tan grande. ¿Sí? Por la presión. No, porque la presión es la presión relativa. Next, súper alta, 80. Es súper volátil el agua cuando tiene comparado al etilenglicol. Por la viscosidad. Exactamente, aquí hay un tema de viscosidad. Se cuesta que se mezcle, entonces necesitas mucho más etano de la población. La eficiencia debe ser 100% y tiene muy alta viscosidad. Entonces no siempre tiene que ver con la presión de vapor, tiene que ver con la dureza de los fluidos. ¿Está bueno el ejemplo? Entonces usted tiene que entender más cosas que solo termodinámico que solo termodinámico. ¿Estamos? ¿Te quedó claro, no? Bien, veamos otros casos. Claro, este tiene un azeótropo, 2,2, son muy parecidos, son 60, Carlos Pascal tiene muchísimas. Son parecidos los componentes. Después veamos acá temas de presión. ¿Por qué aquí estoy destilando, por ejemplo, propileno propano? Lo estoy destilando a una atmósfera. ¿Está bien o no? ¿O me equivoqué? Ah, 280. Es que no veo. Espera, voy a ver acá. Que no me parece extraño. Podría. Ok, mira, esto lo estoy destilando a 280 grados. ¿Por qué? Pero igual lo puedo destilar a menor presión. Es más barato el aumento de presión que bajar la temperatura. No sé, es alta presión, son 280 psi. Es alta presión, es caro el equipo. Pero ¿por qué lo hago 280 psi? Porque se refrigera con temperatura de agua, con agua que está entre temperatura de bulbo húmedo y 40 grados. Porque mi refrigerante condiciona la presión de operación de la columna. ¿Okay? Entonces la trabajo a alta presión para poder usar agua. Si la quisiera usar a menor presión, tendría que usar un refrigerante nitrógeno líquido, una cosa así. ¿Sí? ¿No está pasando eso? ¿A qué presión no se utiliza considerar que es una destilación masiva? Presión bajo 1, ¿no? Absoluta bajo 1. Ya, ¿qué otro caso? Ah, y acá te dan las razones de reflujo a las que operan. A ver, ¿qué más tenía que decirles de esto? Espérate, déjame ver acá. Etileno, estileno. Espérate, deja que funcione esta. Fenol. Claro, yo podría destilar, claro, isopentano. No, igual es alta. Pero yo podría destilar a presiones más bajas, pero con un refrigerante. Lo que yo tengo que determinar es que a esa presión tenga vapor líquido. ¿Eso sí? Por lo que dijo del propano y propileno, entonces es más fácil trabajar a una presión alta que con un refrigerante bajo. Normalmente tú refrigeras con agua, sí, dos refrigeramientos, por eso trabaja a presión. Sino todo el material es criogénico y todo. En caso criogénico son las plantas de oxígeno que ya vienen, y otros materiales. Bueno, acá tenemos otro ejemplo para entender condiciones. Acá hay un ejemplo de, acá fíjense, está entrando benceno tolueno y es líquido saturado. La presión del condensador, hay una pequeña caída, siempre hay caída de presión en el sistema, el plan de todo, ¿cierto? El producto, cómo sale a tope, cómo sale de fondo. Entonces, entró con 45 benceno, sale con 92. Son condiciones como típicas que uno encuentra estos productos, hasta eso llega. Si uno agrega más etapas, no es económico, eso lo vamos a ver cuando vemos los casos de simulación. Y acá hay que tener unos reparecidos. ¿Cierto? Claro, reparecido en presiones de vapor. Se alimenta a 50 psi, saturado en líquido. Les quiero insistir en la alimentación, hay 5 condiciones. La alimentación puede partir subenfriada, saturada en líquido, parcialmente vaporizada, solo vapor y vapor sobrecalentado. ¿Ya? La termodinámica, ¿estamos de acuerdo? Fíjense acá que él está trabajando con un refrigerante a 42 psi para poder condensar, normalmente agua.
Y acá tenemos propileno propano, lo que veíamos hace un rato, es 178 megas, recuerdo que 100 kilopascales una atmósfera de presión, o sea, alta presión eso, son como 20 atmósferas más o menos. Después acetona agua. Pues si todo entra líquido saturado, acá no, acá fíjense en este caso entra una mezcla con 55% vapor. La mezcla en los dos, la mezcla que va en este caso 50 y 50, pero además 50%, 55% de vapor, la otra fase es líquida, como mezcla. ¿Ya? ¿Ok? Entonces acá, vaya para la suma, la presión de operación está determinada por refrigerante disponible. Normalmente te damos, pues se podría trabajar a más presión. ¿Ok? Ya, acá hay un video que explica la secuencia, yo creo que sí lo voy a ver, porque muestra platos, muestra torre empacada y cómo se va cargando todo esto. Entonces aquí diferenciamos un par de cosas. Sabemos que en este caso es el condensador, parte viene el reflujo, estas son las válvulas de control, uno aquí regula cuánto se devuelve de esta fracción, ¿cierto? Acá hay otro intercambiador que seguramente es para alimentar la bomba y lo que hablaban recién para evitar la fabricación de la bomba. Acá tenemos el hervidor que calienta el líquido, ¿cierto? Acá hay un precalentador de fluido, precalentador. Acá la salida acá hay enfriamiento, ¿no? Acá se enfría para la siguiente etapa. ¿Okay? Eso es lo que yo le hablaba hace un rato de las 5 posibles combinaciones de esta alimentación, que uno la condiciona acá dependiendo de lo que quiera hacer, y eso está relacionado con, pueden anotarlo, van a ver que está relacionado con la línea Q, que relaciona las entalpías que tiene la alimentación, pudiendo ser 5 estados posibles, ¿cierto? Están ahí, su enfriado, el punto de burbuja quiere decir que es líquido condensado, saturado, después punto rocío, que ya es vapor, ¿cierto? Y sobrecalentado, que es vapor sobrecalentado. Entonces les pido que revisen un poquito más para acordarse la termodinámica, los que no se acuerdan. Y ahora les voy a mostrar el video. Está con un audio aquí. Vamos a cortar el audio. Está tocando esto, ¿no? De todos modos, ustedes ya tienen el link del video, no sé por qué no lo reproduce. Se quedó pegado. En la barra de YouTube está más abajo. Ah, ahí está. La vamos a adelantar, sí, caché que estaba dando la hora. Estaba dando la misma el video. Ahí está en YouTube. Yo quiero llegar a eso. Entonces fíjense que aquí se está empezando a llenar, esos son los bubble cap. Recién está partiendo el equipo, uno se empieza a llenar cada plato, si se fijan cada plato se llena, aún no está en operación esto. Esos son los bubble cap, todavía no se echan el vapor, se empieza a llenar todo, cada punto tiene un sensor de temperatura. Fíjense que a la izquierda está el rebalse, cuando eso se llena, controla la altura del líquido que tú tienes ahí. La columna está presurizada en este momento y estamos empezando a cargar con vapor del hervidor, y en la medida que tú empiezas a meter más, a evaporar más, se empiezan a generar burbujas de vapor, esto se empieza a llenar y en su momento va a empezar a salir vapor, y vamos a generar presión en el sistema. Echamos a andar ahora el vapor. No, por condición de operación lo que están haciendo, aseguran que se enfríe,
Ahora voy a echar a andar la presión, el vapor, sale la válvula de vapor, se llenó todo con líquido. Ahora sí, se abre la válvula de control automático, empieza a cargar vapor por tubos, esto empieza a calentar, a generar vapor, a hacer efecto sifón, y el efecto sifón genera vapor, esto empieza a circular, se mueve, es un efecto que se llama termosifón, el vapor empieza a generarse por el fondo, y empieza a llenarse con vapor esta cosa, cada plato. Y en la medida que sale vapor, se rebalsa líquido y el líquido empieza a bajar por esas canaletas que están ahí. Ahora este vapor que está ahí arriba se enfría, se condensa, se acumula en el condensador, parte de ese líquido se abre la válvula de control, se recircula y por tanto se me enfría toda la columna, por tanto tengo que meter más vapor todavía. Es el condensado, eso se llama el reflujo, que va a inundar ese plato. Si fijan, el nivel se mantiene. El nivel se mantiene porque lo que en exceso se rebalsa alimenta al siguiente plato. Entonces, ahora está saliendo vapor y condensado. Sale vapor y condensado. Y fíjense lo que ocurre en estas son las campanitas. Las campanitas hacen que salga el vapor. Aquí vamos a hacer un zoom de la campanita. Como la burbuja de vapor que viene por debajo, porque este es un orificio. Si fuera platos, ahora estaría burbujeando, ¿cierto? Aquí también está burbujeando, pero por dentro de la campanita que aquí les van a mostrar una en corto. ¿Está con cámara lenta esto? Lo puse. Bueno, paciencia. ¿Sí? ¿En Chile en qué industria donde más se utiliza? Petroquímica, todo el rato. Petroquímica, harto. Y todo lo que es separación de orgánicos. ¿Viste los perfiles de temperatura que le explicaba recién? Todo lo que es separación, por ejemplo, tú separa industria farmacéutica, todo lo que es eucaliptol y todo eso se para arrastre vapor. Pero la refinería, ¿no? Todo eso es destilación. O también la parte de medio ambiente, si quieres remover, por ejemplo, tratar aguas con orgánico, le metes vapor, se destila. Mira el perfil que estaba dando recién, disculpa, mira, entonces va subiendo el perfil, entonces va de más alto a más bajo, por tanto los componentes más ricos están en el tope. Parece que me equivoqué de video, porque aquí debería mostrar un video donde aparecen donde aparecen los platos y esa cosa. Ahí estamos, ahí está, ahí está. Ahí está la campanita, ¿ven? Entonces por ahí sale el vapor, esa es la campana, ahí tiene el vapor y sale la burbuja. O sea, esa cámara está llena de vapor. Espero que lo tenga. Claro, después les muestro una de verdad funcionando, está integrado el video. Entonces ahí tiene el vapor que está saliendo y le dan más tiempo de residencia, que estamos hablando de 2 a 5 segundos el tiempo de residencia. Si no estuviera, pasaría de largo, por tanto es menos eficiente. Pero genera más delta P, tiene que trabajar con más presión. ¿Ya? Creo que ahora les muestro, pucha, no está acá. Ah, no, ya entiendo, que está abajo la barra. Y después les voy a mostrar, sí, les muestro de otra pantalla otro video, ahí está. Este es un video de múltiples videos, esta es la cosa. Por eso no entendía, pero ahí se está acabando. Ahí sigue, ¿ven? Ahí sí, no, ahí está. Entonces ahí está la columna de plato. ¿Se fijan? Eso ustedes lo que van a ver. No es de plato, también es de campana, así como se ve la ebullición. La evaporación son de plato. Ustedes lo van a ver en sus platos cuando hagan el experimento. En los platos salen vaporcitos que están en equilibrio. ¿Se fijan? Cada plato está. Y por ahí sale el chorro del condensado. ¿Se fijaron? El reflujo que va cayendo. Cuando sobrepasa el nivel, pasa a la etapa posterior y cae ahí. El otro tiene como uno lateral. Si no se cae lateralmente,
Sí, esto está, como les digo, en el link que ustedes tienen está explicado de nuevo. Igual quería explicarlo acá, porque se ve. Cae acá al centro nomás, el otro es una columna chica. Los más grandes tienen una piscina y tienen un rebalse, donde tú determinas el volumen de líquido. Ahí tiene una descarga central nomás de líquido, que regula la altura. Espera, que ahora viene otra más, ¿verdad? Por acá creo. Esta velocidad lo voy a adelantar un poco, como lo hace usted. Lo estoy viendo a alta velocidad. Fíjense que siempre el vapor es un tubo más grande, lo que le explicaba de los absorbedores. Está extremadamente lento. Ah, y acá viene uno de plato, creo. Claro. Este es de plato. Este es de plato. No sé por qué está tan lento, pero muestra los dos, así que les pido que lo vean. Creo que en ese ventilador tenía como un agujero en medio, ¿no? Claro, para descargar, sí. O sea, no agujero. Lo que pasa es que tú tienes un tubo en altura, sube el líquido y se va por ahí. Es una descarga. ¿Ya? ¿Okay? Densidades, pues si tú tienes, suponte que tienes, más fácil, si tú tienes dos columnas de líquido y a una le echas aire, están conectadas hidráulicamente, dos vasos comunicantes, a este le echo aire, la densidad aparente es menor. Se te da vuelta por otro lado. Pero lo que tú haces en el termosifón, dada la existencia de burbujas de vapor, te cambia la densidad aparente, es más liviana, y genera un movimiento y siempre circula. Tú puedes tener una bomba de transporte líquido metiendo aire, cambiando la densidad. ¿Ya? Bueno, esto es lo que ustedes estaban viendo en el video, lo que les explicaba hace un rato. Entonces, si se fijan acá, esto es lo que cae de arriba, se acumula, una especie de recipiente, se llena de líquido y acá tiene una especie de labio que regula la altura de esto y alimenta el siguiente downcomer. ¿Se fijan? Así se va llenando. Esa es la altura que te regula la nivel de líquido, y esto es súper importante. Ese nivel de líquido va a determinar la presión hidrostática que tiene esto. Yo tengo dos presiones, tengo la presión dinámica del orificio, yo pongo la columna en seco, tengo la presión dinámica en seco, pero además tengo la presión hidrostática. Normalmente se diseña para que sea, por cada plato, si tengo uno de pérdida de carga, con la columna de líquido también la agrego otro más. O sea, la columna seca tiene un delta P X y la columna con líquido tiene 2X. Yo lo voy a ver un ratito más, pero básicamente así se determina, tú sabes la presión. Aquí hay más aspectos de diseño con doble descarga para que tenga más flujo, depende si es fluido viscoso, porque hay un tema de mecánica de fluidos también, pero es importante que entiendan esta funcionalidad. En este caso son platos, son con hoyos. Entonces aquí el vapor pasa por acá, por burbujea. En otras campanitas ustedes ya vieron que habían una... Y en la clase anterior vimos, ¿no? En la torre de absorción, vimos las campanitas, los platos, vimos un montón de cosas que son igualmente utilizadas en destilación. ¿Ya? Acá ya tenemos algunos valores de tiempo de residencia que hablábamos por plato, ¿cierto? Es en el downcomer cuánto tú tienes de tiempo, está diseñado la mecánica de fluido que depende de la viscosidad. Esto es foaming es espuma, así que no forma espuma de bajo peso molecular, ¿cierto? Son hidrocarburos de bajo peso, alcoholes, butanol, octanol. En ese caso el tiempo de residencia son 3 segundos, porque no hay problemas de mezclado, porque no hay problemas de viscosidad como veíamos en otros casos, ¿ya? Después tenemos, forman un poco de espuma, son peso molecular, es un poquito más alto, y después con alto peso molecular, amina y licores, y ahí aparece, necesita alto tiempo de residencia, más del doble. ¿Por qué? Porque no se mezcla bien. Entonces tú ese no mezclarse bien porque es más viscoso, le das más tiempo para que se transfiera. ¿Me siguen? Entonces aquí hay cosas de sentido común que usted tiene que integrar, la mecánica de fluido con lo que está ocurriendo como fenómeno, lo que ya estudió transferencia de materia, que aunque tenga un área interfacial, tenga una difusión, tenga un coeficiente mezcla, tenga todo eso, la cosa no se mezcla porque es viscosa, tiene que darle más tiempo. ¿Ya? Entonces raya para la suma, vamos a encontrar sistemas más viscosos, más ineficientes a la medida que son más viscosos. ¿Sí?
Porque yo le hablaba de la distancia de los platos. Aquí no me voy a tener en detalle, solamente entender que cada aplicación tiene una distancia que es función de los platos. Aquí esto está pensado para platos mayores a 3 metros. Entonces, por ejemplo, si una columna atmosférica, la separación es 600, si de alta presión es 400. Aquí no tan solo son temas de la transferencia de materia, son temas también de los cost-effective. ¿Ya? No. Entonces, si me quiero achicar lo que más pueda en el diseño mecánico, una torre de alta presión, pues es una chica. El vacío no es mecánico, es poder volatilizar los componentes, son un poco más grandes que. A ver, no entiendo. Spacing. Debe ser milímetro y pulgada. ¿No? Sí, pues, a ver, 24 por 2 por 2. Un poco de esta idea. Sí, puede ser 2,54 por 2, está como 5. No sé lo que es el otro, pero está en milímetros ahí. ¿Ya? Después, columnas con distintos diámetros, de 75 milímetros, que son chiquititas, ahí está el espaciamiento. Si son altamente corrosivas, fouling es que se incrustan, esto es corrosiva. Con alta foaming quiere decir forma espuma. Esta cuando opera con el régimen de spray, cuando tiene mucho vapor, salpica para todos lados. Pero esto ustedes lo van a ver en el ramo de diseño y proceso, solamente quiero que entiendan que la especificación de altura de platos está determinado por cada tipo de operación, entendiendo que atmosférica o alta presión tienen distinto distanciamiento y son funciones del diámetro. Entonces eso es un handbook de cuál es el espaciamiento de este plato. A diferencia de las empacadas, que usted ahí sí tenía que calcular con integral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Veamos la caída de presión. Entonces la caída de presión tiene la altura hidrostática del líquido y la caída de presión del orificio que usted tiene ahí. ¿Ok? Son dos factores que influyen en la caída de presión. Normalmente, escuchen bien esta parte, el delta P total va a estar dado por el delta P dry, que quiere decir seco, el plato sin nada, cuánto delta P tiene, el orificio del aparataje. Y la hidrostática. La hidrostática es la columna líquido que se genera en cada plato o cada etapa. Y estos son aproximadamente iguales. Entonces, si la caída de presión en seco es un PSI por plato, la caída de presión por plato va a ser 2 PSI, incluyendo el líquido. Ese es el criterio de diseño, no es más que eso. ¿Ya? Hay unas fórmulas para calcularlo, mucho más sofisticadas. Dependiendo del tipo de plato, tipo de operación, uno ya, si es tipo válvula, si es SIF el orificio, y va a cambiar el factor. ¿Ya? Eso, por ejemplo, si usted lo hace en Aspen, está establecido con la mecánica de fluido, está dado por el proveedor, pero quiero que entiendan que esto depende del tipo de plato que tiene. ¿Ok? ¿Dónde están estos detalles? ¿Ya? Esto es importante. Al igual como vimos el tema de la eficiencia de platos, el tema de eficiencia de torre empacada, en el caso de absorción, en destilación tenemos exactamente lo mismo. Y fíjense que aquí hablamos de la volatilidad relativa del componente clave, o sea, el alfa estoy hablando acá, el más volátil, o sea, un valor debería estar sobre 2 por la viscosidad de la alimentación a las condiciones promedio, porque usted tiene diferentes temperaturas, ¿cierto? Tiene diferente temperatura, esa es la eficiencia del plato, raya por la suma, en la medida que tiene más viscosidad, esto se va. En realidad estas son unas ecuaciones en escala logarítmica, una nube grande de puntos, pero es una idea que te dice que la eficiencia puede ser tan baja como 30-20% cuando tienes sistemas más viscosos. Eso aparte de que tú ya corregiste con un tiempo de residencia de 7 segundos, por ejemplo, por caso, igual la eficiencia es baja porque no se mezcla, ¿ya? Apropiadamente. ¿Estamos? Lo que esperamos del curso es que usted entienda esto, no entrar al detalle de la ecuación, estamos claros, ¿cierto? Saber que es exponencial, saber que depende de la viscosidad y saber que son condiciones medias porque la columna tiene un perfil de temperatura. ¿Sí? ¿Estamos claros?
Después acá viene lo que usted me preguntaba hace un rato, la forma de definir las eficiencias. Está la eficiencia Murphy, acá hay otra eficiencia. Lo que pasa es que esas eficiencias son súper específicas, ya, por petroquímica, a estas condiciones, alta presión o baja presión. Entonces cada sistema tiene su coeficiencia, pero aquí raya para la suma. Ustedes van a ver, por ejemplo, el programa ChemSep, en la última línea aparece una serie de parámetros, calcula la eficiencia Murphy, te dan los valores calculados por las propiedades que tú tienes de cada metro, ¿ya? Porque tú ingresas la eficiencia de todos los platos o ingresas la eficiencia por plato. Entonces, para ver cuál es el valor de eficiencia, te entregan los distintos modelos, y cada modelo depende de si es para petroquímica o si es para otra industria. Pero tú vas acá, hay un libro que se llama, no un libro, pero donde hay varios libros, deberías manejarlo, se llama Rule of Thumb, ¿no? Regla del dedo pulgar. Se llama Rule of Thumb, el dedo balón. Así se llama. Hay uno que lo escribió Barnes, no, con H. Barnes. Otro que lo escribió Donald Wood, que es un profesor de la Universidad de McMaster. Donald, yo lo conocí en persona, fue por servicio. Donald Wood. Sus distintos autores se llaman igual en los libros, y otro se llama el American Institute of Chemical Engineers. Se dice AICE. O le cargan AICE, porque no hacen nada, pero se dice el AICE. Yo muchas de estas cosas las saqué de ahí. Están viendo acá. Ejemplos. Así cada caso, ¿ya? Entonces es importante que manejen. Yo me quedaría con esto, Donald Wood, Rule of Thumb y este también. Yo lo tengo, seguramente se lo voy a mandar. ¿Ya? Así como hay otro libro que no son libros, que son como manuales de fabricantes los que están estas cosas, porque son un montón de cosas que te he ido dando la práctica. ¿Ya? Vaya a la suma, entender que el tema de eficiencia puede ser muy variable dependiendo de las condiciones y tipo de proceso. Entonces, cuando usted calcula el número de etapas teóricas, tiene que saber que al menos hay un factor 3, no al menos. Podría llegar a un factor 3. Tiene un 30% de eficiencia, el doble de etapa, ¿ok? Tiene que considerar la eficiencia, así como considera pérdida, tiene que considerar la eficiencia. Después voy a detener acá un poco con los hervidores porque seguramente no los vieron, lo que recién me preguntaban. Entonces en este caso tenemos con circulación natural, es decir, la diferencia de densidad en este caso emite la recirculación. En el segundo caso tenemos, esto es pura recirculación, acá tenemos como una salida, ¿cierto? Esto pasa una vez y se va, acá tenemos recirculación. Después acá tenemos el efecto termosifón. Para tener efecto termosifón hay que generar vapor. Entonces cuando nos referíamos al termosifón, acá usted tiene una columna de líquido al mismo nivel, pero además tiene vapor. Como tiene vapor, la densidad va a ser menor. Y como es menor, este líquido solito va a empezar a dar vuelta. Esto funciona bien en líquidos que no son muy viscosos. Si son muy viscosos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora, ¿por qué quiero recircular? ¿Qué estoy ganando con recircular? No, solo funciona la temperatura. No, solo función del vapor inyectado. ¿Qué gano con esto? Mezclado, sí, pero no con la transferencia de materia. Reynolds, ¿para qué quiero el Reynolds? Para la transferencia. ¿De? Corriente adictiva, todo eso. Transferencia de calor. El equipo es más chico, menos área. Lo que yo mejoro es la transferencia de calor como un sifón. ¿Entendieron? Quiero que la Biblia, termodinámica, mecánica de fluido, transferencia de calor, ¿sí? La temperatura termina la relación de vapor. Bien, termodinámica. La generación de burbuja de vapor cambia la densidad valente, mecánica de fluido, efecto sifón, circula. Una recirculación alta mejora el coeficiente de transferencia de calor, menos área en mi diseño. ¿Ok? ¿Qué pasa si es muy viscoso? Esta cosa no va a circular. Entonces, cuando es muy viscoso, tiramos una bomba. Así de simple. Me conviene recircular con una bomba
Si no, tendría que tener un intercambiador muy grandote. ¿Me explico? Si el reino es más alto, acuérdense, el Q va a ser igual al U, coeficiente de transferencia de materia, por el área, el MTD. ¿Estamos de acuerdo? Si el U es muy chico, necesito mucha área para transferir el mismo calor. ¿Qué hago? Le meto energía no térmica, sino energía eléctrica para recircular. Aumento el U y bajo el calor. ¿Estamos claros? Por eso hacen ingeniería, en estos casos. ¿Ya? Acá tenemos un kettle. El kettle es un hervidor. Fíjense que esto yo le digo que son más cabezones. En realidad son así porque tú generas mucho vapor, necesitas espacio para el vapor. Hay un problema de volumen. Recuerden ya, así como lo más básico, cuando tú tienes aire líquido, la razón es 1 a 1000. Entonces, por cada mol que tú evaporas, descreas mucho vapor. Entonces, en ese sentido se ocupan estos kettles. Acá tengo otro hervidor. Esto es un termosifón horizontal, también se puede ocupar. ¿Ya? No me pregunten por qué, yo conozco esto nomás, vertical, porque más delta P, no sé en qué caso este está claro, mayor viscosidad, pero acá abajo ustedes pueden revisar las distintas, está fuera del alcance del curso, pero van a preguntar en qué caso uno o el otro, aquí está escrito. Ya, lo único que les puedo decir que se usa un termosifón forzado, altamente viscoso, que el tema de termosifón es para mejorar la transferencia de calor. ¿Ya? Para finalizar, esto lo van a ver ustedes en su curso de Fundamento de Control Industrial, es decir, qué instrumento, qué lazos de control. Un lazo de control, yo mido una variable, por ejemplo la temperatura, y actúo. O mido una presión y actúo con una válvula, lazo de control. ¿Verdad? En el caso de la destilación, hay varias formas de controlarlo. En este caso, estoy controlando la temperatura del hervidor actuando sobre la válvula. ¿Ya? Eso es malo. No lo enseñamos así. Lo que nosotros enseñamos es: usted controla presión con la válvula y controla la temperatura con una variación, indicando a qué presión opera. Uno controla presión controlada. Eso se llama un lazo de control en cascada. Como lo van a ver. De nuevo, presión válvula, es un lazo de control, y la temperatura le manda la señal a qué presión quiero. Si quiero subir temperatura, subo bajo presión. Eso es mucho más estable, eso evita variaciones de, si yo tengo cambio de la matriz de presión, no se da cuenta el sistema. Este esquema es muy sencillo. Sigamos acá también me tengo que asegurar de tener un nivel de líquido antes de bombear, antes de sacar producto. No saco producto si no tengo suficiente líquido, porque si cambia el nivel de líquido, cambia el área de transferencia. También podría controlar temperatura con área de transferencia. También, otra estrategia. Sigamos acá. Aquí la temperatura de la alimentación, que la necesito controlar, que esté saturada o con la condición que sea, la controlo con la cantidad de vapor que preacondiciona. Y acá abajo, lo que estoy alimentando en este caso está precalentado con la corriente de salida, en integración energética. ¿Ah? Como depende de estas condiciones, tengo otro lazo de control que me controla la temperatura sobre el vapor que agrego. Aquí también debería ser presión por la temperatura, y la señal de temperatura modifica la presión de ese lazo de control más chico. Lo van a ver en más detalle, ¿ya? Después acá, algo muy parecido. Acá lo que me interesa controlar, no se ve acá, no importa, lo ven acá. Si yo quiero controlar la composición de mi producto, perdón, yo no veo bien de acá. Esta es la composición de mi producto, es decir, cuánto etanol tiene, la composición del más volátil. Fíjate, aquí actúo con la válvula de reflujo. Si quiero más composición, sube el reflujo. Si por alguna razón, suponte que cambió, suponte que aumentó la composición acá, eso, del más volátil, eso va a significar que de repente la composición aquí también subió. Aumentó la composición. El sistema de control va a reaccionar y va a reducir el reflujo para llegar a la condición de composición de especificación. ¿Ok? Después acá fíjese que esto es independiente, de nuevo, lo que yo saco de este tanque acumulador solo va a ser función de este control de nivel. Si el nivel se me está inundando mucho, voy a cerrar la válvula de enfriamiento para que no condense nada. Pero me va a generar un problema, de vapor. Si es no condensable, me va a generar un problema de vapor. Pero está controlada la presión de la columna con la descarga que hay acá. Yo sé que esto es mucho más complejo, lo estoy mareando y todo, pero quiero que entiendan que operar el equipo, como lo hemos tratado de ver, me va a permitir hacer lazos de control. Esto ustedes lo van a ver con mucho más detalle, pero quiero que entiendan que está todo interconectado. La presión del equipo, la temperatura del condensado, la temperatura del hervidor,
y a su vez eso como es la curva el diagrama de McKay-Thiel, que cambian los composición. Es bastante complejo, pero quise exponerlos a lo que sería la operación del equipo. Les reitero que revisen el video como parte y todo para entender cómo operando, y pongan especial atención acá en cómo esto se está controlando, porque les va a ayudar a interpretar la secuencia de eventos. De hecho, normalmente en las pruebas pregunto ¿qué pasa si usted, cuál es la secuencia de eventos si usted quiere, cuál es la secuencia de eventos si usted quiere aumentar la composición? ¿Qué es lo que tiene que hacer en este esquema? ¿O cuál sería la secuencia de eventos? La secuencia de eventos, si quiere aumentar la composición, aumenta el reflujo, pero si aumenta el reflujo se va a empezar a enfriar. Esa es la secuencia de eventos, ponga atención, que te lo pregunto en la prueba. Se va a empezar a enfriar la columna se va a enfriar, el sistema de control va a detectar que se enfrió y va a aumentar el vapor. Si aumenta el reflujo, siempre aumenta el vapor. Lo mismo puedo preguntar cuál es la secuencia de eventos con control o sin control que haría usted si baja la composición de alimentación. Por tanto, su producto de especificación va a estar bajo especificación. ¿Estamos? Es súper bueno como adelantarse un poco en la operación al que pasa así, ¿cierto? En este tipo de ejemplo, para entender un poco más el proceso. ¿Ya? Así que les pido que vuelvan a revisar esto está grabado, vean el video. Y la próxima clase seguimos con el método McKay-Thiel, que ustedes ya lo tienen, ojéenlo, ¿okay? Para que venga más preparado. Entonces, ¿Sí? el tiempo de ensayo controla, ¿no?